En este año de la reivindicación, Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús te invita a participar en su EPS, Equipamiento para Servidores, llevándose a cabo los días jueves a partir de las 19 horas vía Zoom. No te lo puedes perder. Dios les bendiga, hermanos, buenas noches a todos. Qué bendición una vez más podernos reunir en este discipulado pastoral. Quisiera esta noche pues trasladar un mensaje basado en lo que estuvimos pues enseñando y predicando el día domingo en la congregación. Le pusimos por nombre en la congregación las acciones que nos llevan a vida eterna, pero básicamente nos sustentamos en un principio, y era el principio de la espiritualidad. Factor tan importante y tan determinante para el buen desarrollo de la persona, del creyente, para el buen desarrollo de la familia, de un hogar, y para el buen desarrollo de una congregación. Se deduce, ¿verdad? Y se debe considerar que una iglesia, que un equipo de servidores, que las ayuda, o sea, todos los que servimos en una congregación, fluyamos en un crecimiento espiritual, atrayendo de esa manera la presencia del Señor. Así que, bienvenidos, ¿verdad? Oremos al Señor y veamos qué es lo que podemos descubrir a la luz de su palabra y de otros elementos que en esta ocasión me apropié, ¿verdad? Pero que creí que eran importantes que los veamos. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te damos gracias por darnos la oportunidad de acercarnos a los hogares de tus hijos. Te ruego, Espíritu Santo, que tomes el control, Padre, de mis palabras, de mi mente, de los hogares, de sus sentimientos, de sus emociones, de cada uno, Padre. Y que vayas añadiendo, como dice tu palabra, todos aquellos que han de creer a tu palabra según estaba destinado, Señor. Trae esa palabra magistral y pastoral sobre nosotros, arropada de esa unción apostólica, profética y evangelística. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos por aquellos que están enfermos, que están con necesidades en sus casas, que los ayudes y que los saques adelante. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, el tema de hoy le hemos puesto por nombre enemigos de la espiritualidad. Obviamente considerando que como creyentes de Jesucristo, como seguidores de Jesucristo, la diferencia que va a marcar entre todos aquellos que tienen una religión, ¿verdad? Todos aquellos que tienen un credo, aquellos que dicen, bueno, yo sigo esta fe, esta conducta, aún esta filosofía, la única cosa que nos puede hacer la diferencia es la espiritualidad. Y no me refiero a esa capacidad, ¿verdad?, de poder entrar, como dicen, por ejemplo, en meditación yoga. No, sino me refiero a la espiritualidad porque el Espíritu Santo es el que está apropiado de nuestro ser. Vayamos a las Escrituras y quisiera que veamos aquí en este versículo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 13, que dice: de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Entonces, aquí vemos una diferencia, pero vea lo que sigue más adelante. Combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. La verdad que qué hermoso ese versículo, hermano. Entonces, como ministros, como siervos, como creyentes, debemos transmitir una enseñanza, no por la carne, no por los sentimientos, no por las emociones, sino una enseñanza por el Espíritu. Quiere decir que el que va a enseñar debe ser espiritual, el que va a servir debe ser espiritual. Y concluye diciendo el principio de la espiritualidad. Dice, combinando
pensamientos, palabras, pero que ambas tienen que ser espirituales. Entonces, en la vida del cristiano, somos atormentados por pensamientos de muchas fuentes. Por ejemplo, es pecado que de repente venga un pensamiento negativo, carnal, de deseos desordenados, o de pleito, o de desánimo. No, porque esos son dardos, son flechas del enemigo que él lanza para que entren a nuestra mente, ¿verdad? Y nos hagan decaer. Por eso la importancia que dice la Biblia, armaos con la armadura de Dios y pónganse el yelmo de salvación. ¿Cuál es el yelmo? Es un casco que cubre la mente, fíjese, cubre la mente, la nariz y las orejas. Porque realmente donde más afecta los dardos es en los pensamientos que pueden ser el producto de haber oído palabras, ¿verdad? Y entonces debe estar tapado nuestros oídos con el yelmo de salvación. El pensamiento de inicio no es un pecado, es un dardo. El problema es que cuando alguien no está cubierto con el yelmo de salvación y deja que ese mal pensamiento empiece a sondear, a dar vueltas y a dar vueltas, yo te digo, ese es como el momento oportuno para desechar en el nombre de Jesús. Pensamientos malos. Bueno, podríamos decir que para el casado un pensamiento malo sería, bueno, caer en adulterio. Para un soltero un pensamiento malo sería ir y tener relaciones sexuales premaritalmente. Un pensamiento malo es querer robarle a alguien, querer engañar a alguien, ¿verdad? Un pensamiento malo es voy a traicionar a alguien aunque no se dé cuenta. Un pensamiento malo es creer que lo que Dios me ha dado lo merezco por mis facultades y mis capacidades, haciendo a un lado la misericordia de Dios. Un pensamiento malo es creer que en el lugar donde Dios te ha colocado no es el lugar que tú crees merecer. Un pensamiento malo creo que también es creer que premeditadamente se hacen las cosas para ofender. Esos son dardos que empiezan a dañar y que cuando llegan a la mente, tú y yo tenemos la autoridad en el nombre de Jesús para desechar esos pensamientos. Porque el siguiente paso es que ese pensamiento baje a nuestro corazón. Por eso dice, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. ¿Por qué baja el corazón? Porque la Biblia dice que de lo que abunda el corazón, de eso nosotros hablamos. Entonces yo hice más o menos una gráfica de esta manera y le puse, debe de haber una combinación en la vida espiritual. Por un lado están los pensamientos, es decir, esa parte que acabamos de hablar de cómo debe protegerse con el yelmo de salvación. Y por otra parte están las palabras, ¿verdad? Esas palabras que son el resultado de que nuestros pensamientos hayan bajado a nuestro corazón. Entonces, debemos aclarar algo, mis amados hermanos. Por ejemplo, la mente, una cosa es la mente y otra cosa es el cerebro, ¿sí? El cerebro es ese órgano extraordinario con facultades poderosas, inalcanzables por la tecnología, ¿verdad? Para hacer cosas, el cual lo diseñó Dios, el Dios de los cielos. Ese es el cerebro. Y la mente, es decir, es lo tangible. El cerebro es el que nos une con el mundo natural. El cerebro envía la señal para que se oiga, para que se mueva la mano, para que caminemos, el cerebro. Pero la mente es el que nos une con el mundo espiritual. Entonces, no podemos desvincular el uno del otro, porque obviamente entendemos por la ciencia que la mente es la facultad del conocimiento que nace obviamente en los procesos cerebrales, ¿verdad? Alguien que tiene una discapacidad en el cerebro puede ser anulada su capacidad de pensar adecuadamente. Entonces no podemos desvincular lo natural, lo biológico, que es el cerebro,
ni la mente. Entonces yo estaba estudiando y vi esto, lo que la ciencia habla respecto a esa combinación de mente espiritual y palabras espirituales. Vea lo que la ciencia dice. Dice que nuestro cerebro es moldeable. Oiga, el cerebro es moldeable. Nuestro sistema nervioso se puede modificar a través de la repetición de cosas y que en consecuencia tenemos la capacidad de modificar algo tan intangible como son nuestros pensamientos recurrentes. Oiga lo que está diciendo, el cerebro, eso que nos une con lo natural, con lo biológico de nuestro ser. La historia cuenta del jefe de campaña de Adolfo Hitler, ¿verdad? De Joseph Goebbels. Este hombre, hermano, es reconocido por la trascendencia y el proceso de ascenso que tuvo Adolfo Hitler por la campaña que él hizo. De hecho, hay un escrito, ¿verdad? Un estudio donde dice, se llama Los 11 principios de la propaganda nazi. Y cuando usted lo lee, se va a dar cuenta que el principio que más sobresale ahí es el concepto que él tenía. Y él decía, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Pues tiene que ver mucho, porque dice que el cerebro, lo tangible, puede ser modificado si nosotros estamos repetidamente metiendo información por medio de la mente, por medio de lo intangible, de tal manera que lo que yo oigo, lo que yo veo, lo que yo analizo, afecta positiva o negativamente mi cerebro, y al afectar mi cerebro, afecta mi sistema inmunológico. Por eso entendemos y hemos visto y hemos oído, ¿verdad, hermanos?, de que cuando una persona tiene pensamientos negativos, cuando una persona es muy negativa en cuanto a la vida, su sistema inmunológico decae. Por ejemplo, se dice que cuando alguien tiene pensamientos positivos, aún puede sanar algunas enfermedades, pero no quiere decir, oiga, tenemos que entender eso, porque a veces dicen, no, solo con pensar me voy a sanar, y la ciencia no dice eso. La ciencia, yo creo en los milagros y en las señales y en las sanidades de Dios. Pero estoy hablando de esto porque también va vinculado. Alguien dice, bueno, fíjese que yo tengo un pensamiento positivo, tengo una enfermedad terminal y solo con el pensamiento me voy a sanar. No, tiene que estar el pensamiento positivo y la acción. La acción involucra exámenes, la acción involucra medicina. Es como el buen deportista. El deportista tiene un pensamiento positivo de que va a ganar la carrera de San Silvestre, ¿verdad? Pero si nunca sale a correr, si nunca sale a prepararse, aunque su pensamiento sea positivo, no va a ganar. Vea lo que dice entonces. Dice que existen dos mentalidades, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Hablemos de ellas. La mentalidad fija, dice, refleja una concepción estática de la inteligencia. ¡Oh, Dios mío! Esto es, tienes la inteligencia que tienes, la que te ha tocado y listo. Es decir, el que tiene este tipo de mentalidad no avanza. Es de aquellas personas que dicen, bueno, yo así me criaron, así voy a morir. Así nací, así voy a morir. En esta religión nací, en esta religión voy a morir. Así soy yo, pleitista, y así me voy a morir. Yo soy pobre y siempre voy a ver. Hermano, una mentalidad fija. Los que tienen mentalidad fija, por ejemplo, si son personas que tienen capacidad dentro de su mentalidad fija de ser buenos estudiantes y buenos trabajadores, siempre atraen sobre sí halagos, ¿verdad? Por su mentalidad fija. Ellos quieren ser los superiores. Pero el peligro es cuando alguien es de aquellas personas que no logra progresar, ¿verdad? Y que se mantiene en un círculo vicioso de conflictos con esa mentalidad fija. Mantiene pensamientos como, bueno, yo no puedo, yo no sirvo. Como decían antes, yo nací para maceta, para no pasar del corredor. No, hay otra mentalidad, la mentalidad de crecimiento. Esa mentalidad
Es la inteligencia, dice que la inteligencia ahí es dinámica y cambiante. Es decir, que con esa mentalidad se puede desarrollar esa mentalidad se puede desarrollar a través del aprendizaje. Entonces, pastor, ¿y qué tiene que ver esto con los enemigos de la espiritualidad? Tiene que ver mucho, mis amados hermanos, porque si el principio es que el cerebro es la conexión con las cosas naturales y la mente es el conector o la conexión con las cosas espirituales, debemos tener bien ambas cosas. Aunque a veces nosotros no lo consideremos de esa manera, nuestra manera de pensar es determinante para el fin de, no solamente de nuestros días, sino de cada, de cada ciclo de nuestra vida. Pero como decía al principio, que el cerebro es moldeable. ¿Qué quiere decir que el cerebro es moldeable? Y que cuando tienes algo repetitivamente y como consecuencia va a poder cambiar sus pensamientos. En la vida cristiana, cuando uno llega al Evangelio, la palabra de Dios es como agua que purifica nuestros pensamientos. Y cada vez que tú y yo oímos palabra, son lavados nuestros pensamientos, son renovados nuestros pensamientos. Y por eso el creyente empieza a avanzar, hermano. Yo anhelo y deseo que tú seas un creyente de esos que van avanzando de gloria en gloria en una mejor forma de pensar. A lo mejor crecimos tal vez con un padre autoritario, con una madre autoritaria, con padres celosos o envidiosos, con madres, ¿verdad? O padres, hermano, que nada más se preocupaban por sí mismos. Y cuando llegamos al Evangelio de Jesucristo, que es todo lo contrario, tenemos que cambiar ese chip. La Biblia dice, fíjese que la Biblia dice, habéis oído que los padres comieron las uvas ácidas y a los hijos se les destempló los dientes. Ahora yo os digo, dice el Señor, no se oirá más ese dicho. Es decir, que Cristo hace la diferencia en nosotros. Veamos otro asunto que quiero que lo remarquemos mucho esta noche porque creo que es muy importante. Puse ahí lo importante de saber qué oímos y a quién oímos repetitivamente. En virtud de que si oír repetitivamente algo o a alguien puede cambiar mi manera de pensar, creo que es importantísimo oír repetitivamente el consejo de Dios, oír los consejos de la palabra del Señor, oír predicaciones de edificación. Repetitivamente eso va a venir y va a aumentar mi vida espiritual. Y como consecuencia vamos a tener beneficios en nuestra vida. Ahora, vea este análisis. Por ejemplo, la actitud de una persona condiciona tus pensamientos. Tu actitud y mi actitud condicionan nuestros pensamientos. Es decir, cuando yo tengo una actitud negativa, mis pensamientos al que estoy oyendo van a ser negativos. Cuando yo tengo una actitud defensiva, al oír a alguien, condiciona mis pensamientos a lo que estoy escuchando. Entonces, el siguiente paso es que los pensamientos, como ya fueron condicionados por mi actitud, los pensamientos condicionan nuestra toma de decisiones. Mire cómo va, una sola cosa va a ir desatando otra. Usted sabe que hay, ¿cómo le llaman a eso? Señales de actitud, no, de posición. Uno habla con las señas, ¿verdad? Con su actitud, con su postura, y depende cómo uno se ponga. Por ejemplo, dicen uno que cuando uno habla con alguien y es primera vez y uno se lo encuentra y se cruza los brazos, esa es señal de que está cerrado a lo que le esté diciendo. Algunas cosas son ciertas y otras tal vez no, pero
Sí es determinante nuestra actitud. Oye, hermano, cuando te llama tu jefe en el trabajo, jovencito, cuando te llama tu mamá a hacer algo, hermanos servidores, cuando te llama tu cobertura, ¿verdad? Y te pide algo, te pide o cuentas, ¿verdad? O quiere abordarte, ¿qué actitud tomas? Esa actitud de antemano condiciona nuestros pensamientos. Eso es, ¿verdad? Como cuando, no sé por qué lo dicen así, ¿verdad, hermano? Cuando ven que alguien entra a la oficina pastoral, todos afuera, en lugar de estar orando, están, ¿qué le estarán diciendo, verdad? Ah, ya salió a luz el pecado. Hoy lo sientan y máxime si el hermano o la hermana sale de la oficina llorando, no, lo sentaron, lo despidieron y no sabe que quizás orando por él, felicitándolo, ¿verdad? La actitud condiciona los pensamientos. Y cuando ya están condicionados los pensamientos, ellos condicionan nuestras decisiones. Yo ya pensé eso, entonces yo decido hacer esto. Pero la decisión no se tomó en base a una realidad, sino a un condicionamiento, a una condición provocada por nuestra mala actitud. Cuando hablamos de tomar ya las decisiones condicionadas por los pensamientos, las decisiones nos guían a las conductas. Cuando uno ya decidió, hermano, yo con esta me caso, hermano, su conducta es que no mira para ningún otro lado, hermano. El muchacho puede ser feo, bueno, de todo, hasta sin Cristo, pero ya tomó la decisión. Y cuando tomó su decisión, hermano, las decisiones guían a la conducta. Cuando alguien decidió y dijo, bueno, hermano, eso es como cuando alguien dice, hermano, fíjese que yo he estado considerando retirarme de la congregación porque siento que ya no hay crecimiento. Eso no nació ahí, él está tomando una decisión como consecuencia de los pensamientos que lo venían de las actitudes y lo llevaron a tomar una decisión y esa decisión lo guía a sus conductas. Hermanos, ¿a quién estás escuchando, hermana? ¿A quién le pones oído? Mira, si tú te juntas con hermanos o con hermanas que lo único que hablan son cosas negativas, que hablan mal de la gente, que hablan mal de lo otro, hermano, te van a llevar a tener condicionados tus actitudes, tus pensamientos y tu toma de decisiones. Es por eso, hermano, que en muchas ocasiones, o a lo largo de un año de servicio, y voy a tomar como referencia esto, pues todos somos evaluados, ¿verdad? Porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Y cuando alguien dentro de un año tomó una mala actitud, sus pensamientos fueron condicionados a sus decisiones y como decisiones tuvo una mala conducta y se aparta, se aleja, es apático, golpea, critica a los hermanos, agarra a la familia pastoral de banano y empieza a decir un montón de cosas. Y cuando viene la recompensa de haber tenido, como en otros casos, ¿verdad?, buena actitud, buenos pensamientos, buenas decisiones, las conductas, obviamente, tus conductas generarán unos determinados efectos y resultados. Vea ese último proceso. Quiere decir que las decisiones que nos llevan a las conductas van a repercutir en efectos y resultados. Dígame usted, si alguien, un trabajador que tiene buena conducta, ¿será que el efecto de su buena conducta será malo? No. Hay patrones malos, hay patrones injustos, pero Dios no es injusto. Y a veces dice, ¿y por qué no me tomaron en cuenta en esto? A lo mejor nuestra conducta no fue buena. Entonces, esto afecta la espiritualidad. Como conclusión de este proceso, yo puse el impacto de la actitud inicial es determinante en aquello que generamos en nuestra vida. ¿Qué estás generando en tu vida? Hermano, yo quiero reiterar que la Biblia nos enseña que nos debemos amar todos. Pero acuérdense que leímos ayer en la epístola de Judas,
aquel versículo que dice que no nos debemos apartar del amor entre hermanos, esperando la misericordia del Señor, de tal manera que con unos, dice, con los que se apartan, dice, ¿verdad? Tened misericordia, dice, ¿verdad? A otros salvad del fuego, y de otros, dice, tener temor, tengan temor y misericordia, aún aborreciendo su ropa contaminada. Hermanos, es importante que sepas con quién tú te sientas, con quién tú andas, qué te dice. Una persona que dentro de sus pláticas sutiles te empieza a hablar mal de otra persona, si sigues ahí escuchando repetitivamente eso, va a cambiar tu pensamiento. ¿Cuántas personas o cuántas veces nosotros, me incluyo yo, por estar oyendo repetidamente que una persona es mala, la juzgamos creyendo que es mala, sin nunca haber convivido con esa persona? Yo te aconsejo en el nombre de Jesús, en este nuevo año, el año de la reivindicación, el año de las oportunidades, gloria a Dios, que nos sentemos, que caminemos, y si viajas con alguien, hazlo, pero con el orden que la Biblia dice, con gente espiritual. No oigas, y si oyes, apártate. Muestra que tú eres una persona espiritual, que tú eres una persona madura. Entonces, basado en esto, quiero hablarte de los enemigos de la espiritualidad. Ahorita vamos a entrar al tema. Enemigos de la espiritualidad. Pastor, o sea que todo lo anterior no fue el tema. Es la base para que entendamos. Entremos ahora a la Biblia. Para aquellos hermanos que están tomando malas decisiones, que están tomando malas conductas, que tienen mala actitud. Para aquellos que están oyendo a aquellas personas que en lugar de sembrar una semilla de amor o de tolerancia, siembran semillas, ¿verdad?, de malestar, de odio, de revancha, de envidia, porque a veces lo que más abunda es eso, ¿verdad? Pero veamos algunos enemigos. Bueno, antes de entrar al enemigo, quiero leer este principio bíblico descrito en la epístola de Gálatas, capítulo 6, verso 1, que dice: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta o en algún pecado, ¿verdad? El que es sorprendido, vosotros, dice, vosotros que sois espirituales, es decir, que debe de haber en la iglesia gente espiritual. ¿Quiénes? Pues qué lindo sería que todos fuéramos espirituales, ¿verdad? Pero por rangos se debe, espiritual que sea el pastor, las ayudas, que tengan alas, que aleteen ahí en la iglesia. Como digo un hermano así, hermano, inescrupulosamente, ¿verdad? Y sin temor a Jehová, que no, esos que no hacen nada, ¿verdad? Que aleteen. No, hermano, la espiritualidad tiene que ser en todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. El único beneficiado de crecer espiritualmente eres tú. Vas a ver la gloria de Dios. Y ese es el anhelo de nuestro corazón. Llevar al pueblo a la conciencia de la enorme necesidad de que existe en convertirse en hombres y mujeres espirituales. No solo servidores que portan un uniforme, que cantan, que dirigen, que sirven, que atienden, que hacen esto, que hacen lo otro, que limpian sillas. No, en hombres y mujeres espirituales. Vosotros que sois espirituales, dice, restauradlo con un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La palabra espiritual es de aquellos tres hombres que hablamos, ¿verdad? Estos son los neumáticos, que quiere decir no carnal, quiere decir regenerado. Entonces, si nosotros leemos ese versículo, diríamos entonces, vosotros que no sois carnales, o vosotros que habéis sido regenerados, ¿en qué? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia nos enseña que en las iglesias hay espirituales
y hay carnales, ¿verdad? Aquellos que ayudan a salir adelante, a los que caen en una falta, porque los espirituales, aparte de ser espirituales, son vulnerables y tienen que ser humildes para reconocer, mirándote a ti mismo, dice, eres espiritual, pero mírate a ti mismo, mirémonos a nosotros mismos para que nosotros no caigamos en eso. Basado en eso, yo deseo que tú seas un hombre y una mujer espiritual y que este año, particularmente tú que estás empezando en el servicio de la oficialidad de la congregación, te conviertas en un hombre y una mujer espiritual. Y los que ya llevan años sirviendo, que sean ejemplo de espiritualidades, que sean ejemplo de conducta, de palabra, de amor, de eficacia, de excelencia, de puntualidad. Eso refleja espiritualidad. Vemos entonces algún terrible enemigo. En el libro de Números, capítulo 12, verso 1 y 2, es un verso tan conocido, pero queremos desatarlo de una forma diferente. Entonces Miriam y Aarón hablaron. Vamos a desatar esa palabra, hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado. Vea bien el versículo. Aarón y Miriam eran los líderes. Eran la familia de Moisés. Y dice que ellos hablaron contra Moisés por causa de su mujer. Y de ahí no hay ni siquiera un punto de aparte, por decir algo, ¿verdad? Sino una coma que separa lo que ellos están diciendo. Y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. A menudo las personas discuten sobre diferencias menores, dejando sin tocar el verdadero asunto en cuestión. Y entonces sucede lo que hizo María y Aarón. Se acercaron a Moisés para presentar una queja. ¿Cuál era la queja? Ellos presentaron la queja, hermano, respecto a la mujer de Moisés. Pero realmente ese no era la falta. Eso no era el malestar de ellos. El malestar de ellos no era la cosita. El malestar de ellos era de que ellos estaban molestos porque se consideraban iguales que Moisés. Y Dios les dijo a ellos, yo a ustedes les hablo por revelación, pero a mi siervo Moisés le hablo cara a cara. A veces, hermano, hay cosas que no les gusta a algunos. Y con tal de no enfrentar, dice, lo que no le gusta es el color de pintura de la congregación. Pero no se atreve a decir, ay, qué color más feo. Entonces dice cualquier otra cosa. Muy tarde empiezan los cultos o muy tarde terminan. Y empieza a redondear y abre un montón de cosas negativas en lugar de enfrentar lo que le molesta. Terriblemente. Aarón, su función era, hermano, sacerdotal. Y Miriam, su función ella era profetisa. Imagínense. Los dos grandes grupos representativos en la Biblia, sacerdotes y profetas, se levantaron contra el siervo Moisés. Ahora, Moisés, Aarón y Miriam, ¿serían espirituales o no serían espirituales? Por supuesto. ¿Estaban considerados ser espirituales? Por supuesto, si Moisés era el líder y los otros también recibían revelación. Pero mire, para que entendamos qué fue lo que hablaron, la palabra hablar en hebreo se dice davar. Esa palabra davar tiene un montón de significados buenos y otros que atañen a este versículo. Porque esa palabra hablar es arreglar. Entonces podríamos decir, entonces Miriam y Aarón arreglaron contra Moisés, aconsejaron, añadir, dice, componer, determinar, mofarse, publicar, recitar. Es decir, que ellos confabularon
armaron y añadieron más cosas a su malestar. Y empezaron a tener conversaciones cruzadas. ¿Y tú qué opinas? Mire, yo lo que yo he oído, lo que yo creo, es esto y esto. Qué terrible es el descuido espiritual. Por eso, hermano, yo aconsejo que la demasiada melcocha, yo no sé si usted conoce la melcocha, pero la melcocha es un dulce riquísimo que se hace en Oriente, y aunque casi que el de Oriente no lo he probado, sino que mi abuelita nos hacía melcocha, hermano, deliciosa la que hacía mi mamá. Yo digo, no sea melcoche, porque de repente empiezan a tener conversaciones cruzadas. Yo me asombro y me da alegría en algunos casos y me da tristeza en otros casos. Me da alegría en aquellos casos cuando hay hermanos que son amables con otros, pero me da tristeza cuando no saben delimitar, no saben dónde está el límite que deben de respetar. Y particularmente, hermano, con la gente nueva. Particularmente entre consiervos, entre siervos. Porque yo creo que como gente espiritual debemos evitar las conversaciones cruzadas que van a la manera de Miriam y de Aarón, escarbando para querer dañar al siervo Moisés. Eso es un enemigo de la espiritualidad. Hermano, dice la Biblia que luego ¿cómo se llama la hermana? A Miriam le cayó lepra y Moisés oró por ella y le dijo al Señor, Señor, por favor, perdónala, quítale la lepra. Y Dios le dijo, no. Sácala del campamento, le dijo, por 7 días. Y a Aarón le dijo el Señor, bueno, cuando llegue al monte, a tal monte, lo vas a desvestir delante de su hijo y le vas a quitar las túnicas sacerdotales y se las vas a dar a su hijo Eleazar. ¿Usted cree que mantener conversaciones repetitivamente cruzadas para desmeritar a un siervo, la iglesia, una familia, a los hermanos, ¿usted cree que no tiene consecuencias? Por supuesto que tiene consecuencias, hermano. Y por eso le leí lo anterior, lo que la ciencia dice, que cuando repetitivamente se dice y se oyen personas con esas conversaciones cruzadas, el cerebro, como es cambiante, cambia. Y entonces cambia su actitud, cambian sus pensamientos. Cambian sus pensamientos, cambia su conducta. Cambia su conducta, cambia el resultado, porque te ves afectado como consecuencia de las conductas malas que tenemos. Así que en el nombre de Jesús yo invito, yo llamo a la cordura espiritual, a que mantengamos una sana conversación entre hermanos, entre hermanas, que sean de edificación. Y que no seamos como aquella viejita, ¿verdad? Que decía, no, a mí el chisme no me gusta, pero me entretiene, pastor, para orar por los otros. No, con eso no se juega, porque de tanto oír y oír y oír cosas malas, termina siendo igual que la otra persona. Veamos la siguiente, pues. Ya vamos a terminar, hermano, no se preocupe. Según de Samuel 13, versos 3 y 4, dice, pero Amnón tenía un amigo. Mire qué belleza de amigo. Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Fíjese que Jonadab quiere decir favorecido, astuto. Amnón quiere decir fiel. Hijo de Simea, hermano de David. Es decir, ellos eran primos. Y Jonadab era un hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué estás tan deprimido día tras día? ¿No me lo contarás? Y Amnón le dijo, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Entonces, mire el versículo, pues. Si Amnón quiere decir fiel, Jonadab quiere decir favorecido o astuto, Tamar quiere decir palmera y Absalón quiere decir padre de la paz. Entonces, veamos el versículo de esa manera. Pero el que era fiel tenía un amigo que se llamaba Astuto, hijo de Simea, hermano de David, y el astuto, bueno, y Jonadab era un hombre muy astuto,
Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué estás tan deprimido día tras día? Porque la astucia del enemigo es esa, hacer preguntas capciosas. ¿No me lo contarás? Y entonces Fiel le dijo, estoy enamorado de Palmera, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano, padre de paz. Entonces, yo creo, hermano, que aquí el mensaje es que Dios nos llama a la paz, a todos a la paz. Tamar, que es figura de la iglesia, porque es mujercita, ¿verdad? Y Palmera representa el reposo también, ¿verdad? Resulta que todos eran medio hermanos, hijos de David. Y a Amnón, el fiel, le gustaba a su hermana, media hermana Tamar. Pero él tenía miedo de decirle a su papá que se la diera por mujer. Eso era permitido en ese tipo de dinastías. Entonces Amnón, el astuto, llegó con el que en un tiempo fue fiel y empezó sutilmente a influenciarlo. Sutilmente. Como que estaba preocupado por él. A ver, mi querido fiel, ¿qué te pasa, papito? ¿Te veo deprimido? Yo veo que el rey David, yo veo que el pastor no te llama, no te dice nada, pero yo te veo deprimido. A ver, aquí estoy, dime cuál es tu problema. No me lo vas a contar. Mira, pues, yo soy confiable, yo soy cercano. Yo soy sobrino del rey. Y Amnón le contó. Y este hombre, como era astuto, era malo. Y le dijo a Amnón, hazte el enfermo, le dijo. Dile que te dio COVID. Le dijo, ahora, hazte el enfermo, le dijo. Y dile a tu papá que te mande a tu hermana y que te haga un par de tortas. Y cuando esté ahí, hazla a tu mujer. El fiel se dejó influenciar por el astuto. Y dice la Biblia que hizo como él le dijo. Y tomó a su hermana Tamar. Y ella le dijo que no la violara. Y él no le importó y la violó. Y después de haberla violado, dice que fue más grande el odio que le agarró que el amor que tenía antes. Y eso trajo muerte, pues, porque 2 años después Absalón lo mató. Luego Absalón se rebela contra el papá y muere suspendido. Es decir, las malas influencias. A los fieles, a Amnones, los hacen cometer locuras. ¿Quién es una mala influencia? Este astuto, hermano. Es que ni siquiera le habló de mala manera, le habló con amor, con palabras suaves, con sutileza. Le preguntó, mira, hermano, es más, ¿cuál es tu nombre? What is your name? Le dice, ¿verdad? Voy a orar por ti en inglés, ¿verdad? Para que Dios te bendiga en dólares, dice, ¿verdad? Sin saber que las malas influencias empiezan a bajar la vida espiritual. Amnón, se imagina, Amnón empezó a considerar, bueno, voy a cambiar de actitud. Estoy enfermo. Acuérdense del análisis que hicimos. Actitud, estoy enfermo. Mi mala actitud me llevó a tener malos pensamientos. Le voy a decir a mi papá que le diga a mi hermana que me haga tortas. Y tomó la decisión. Y mandaron a su hermana. Sacó a todos. Y su mala decisión lo llevó a la conducta. Mala conducta. ¿Y en qué terminó? En homicida. Hermano, yo he visto hombres, mujeres fieles que por tener malas influencias han cambiado. Antes eran de confianza, antes eran respetables, se veía la vida espiritual, pero las malas influencias lo cambiaron. Y fíjense que cómo es uno, porque usualmente cuando uno está siendo bombardeado de esa manera y yo oigo un mensaje como ahorita, dice, no, yo creo que el mal influenciado es el pastor. No, en el nombre de Jesús, no, yo lo que estoy hablando, lo estoy hablando porque el Señor me habló el fin de semana, que necesitamos levantar nuestra vida espiritual, pero para levantar nuestra vida espiritual tenemos que saber quiénes son nuestros enemigos. Y el primer enemigo que vimos es ese tipo de conversaciones inadecuadas que a veces se tienen con personas que lo único que hacen es desmeritar a veces la fe, la confianza, el amor que se les ha proveído. Y si te empiezas a juntar
con malas influencias, se acaba la vida espiritual. Veamos la otra vez, veamos el otro. Hebreos capítulo 12, verso 15 y 16 dice: mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, una raíz de amargura. De que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Ay, ay, ay. Vea pues la palabra amargura. Viene del griego pikria, que quiere decir punzante. Es decir, que un amargado es como una jeringa, como una inyección, como una... Cuando mis hijos estaban chiquitos y los iban a inyectar, decían, no me pongas una puya, decía, ¿verdad? Entonces, la puya, la que punza, ¿verdad? Un amargado está punzando, puya uno, puya otro y puya otro. Porque esa es la función del amargado. Característica del amargado es que no perdona. Alguien que no puede perdonar una falta del pasado, se va a amargar, hermano. Yo sé que hay cosas que lo hieren a uno, hermano. Si digamos, por ejemplo, ¿cómo lo podría decir para que no cause ninguna amargura en nadie, verdad? Pero, por ejemplo, el apóstol Pablo, pues, cuando él habla de sí mismo y testifica diciendo, yo, dice, enemigos, dice, contra ríos, contra hermanos, en noches solitarias, en naufragios, azotado 5 veces. Hermano, llegar a tener una posición ministerial involucra un recorrido donde se han vivido muchas cosas, incluyendo, gracias a Dios, esas bendiciones maravillosas, pero también se llevan muchas decepciones, se llevan muchos fracasos, porque uno comete errores, ¿verdad? Traicionados también muchas veces, pero tenemos que tomar la decisión de no amargarnos, porque ahí dice, ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades. Esa palabra dificultades en griego es enojeilo, que quiere decir fastidiar, estorbar, hacer daño, causar dolor, afligir. Entonces, déjame ahí el versículo. Leamos el versículo según lo que dice. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, es decir, la bendición, la tranquilidad, de que ninguna raíz punzante brotando cause el fastidio para muchos, que ninguna raíz de punzante brotando cause estorbo para muchos, no cause hacer daño, no cause dolor, no aflija a muchos. Hermano, un enemigo de la espiritualidad es la amargura. Una persona amargada trae ese tipo de conflictos, de ir puyando. Hoy tiene un amigo, tiene una amiga, tiene un conocido, y en lugar de ser de edificación, en lugar de invitarlo a que se congregue, en lugar de invitarlo a que respete, puya con su amargura. El hermano contento porque tal hermano, tal hermana lo ayudó en su privilegio, y el amargado dice, ya vas a ver que después te va a tratar mal. Punzando, hermano. Entonces los amargados, aquellos que fueron ofendidos y no pueden perdonar, hermano, ahí lo dice, van a causar fastidio, estorbos, van a hacer daño, van a causar dolor, van a afligir. Que el Señor de nosotros tenga misericordia, hermano, porque la iglesia debería ser un lugar de bendición para todos nosotros. ¿Por qué? Porque es en la iglesia donde nosotros vamos a ser restaurados, regenerados, ayudados, reivindicados, vindicados y reivindicados por la mano de Dios, por la gracia de Dios. Yo te aconsejo en el nombre de Jesús
que si tenemos algo de qué arrepentirnos, hoy es el día. Que si hemos abandonado la espiritualidad, hoy retomemos nuestra vida espiritual. Y que si has visto estos enemigos, que a veces hasta uno se siente mal y dice, si es que fíjese que el hermano o la hermana me dice cosas que a mí no me gustan, pero me da pena decirle que no me diga esas cosas, que no te dé pena. Da más pena ir a recoger con una pala después a los muertos espirituales. Pon un alto. Si tú lo estás viendo, estás escuchando, toma la alerta del Espíritu Santo en tu vida. Como conclusión, mira lo que dice Efesios 5, 19, 21, dice, hablando entre vosotros, ¿qué se debe de hablar? ¿Para qué se juntan? ¿A qué salen a comer, a tomar café? ¿Qué hablan? Ahí dice, hablando entre vosotros con salmos. ¿Qué son los salmos? Experiencias espirituales. Que ahí cuando se reúnen, hay himnos, es decir, alabanzas, cánticos, canciones espirituales, adoración, una vida santa, una vida diferente. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, aunque estemos pasivos, pero con un corazón ferviente. Dando gracias siempre de todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vea cómo termina ese versículo, ¿verdad? Porque nos habla de las reuniones. Sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Quiere decir entonces, si lo leemos de atrás para adelante, que yo me voy, ¿quién es, perdón por las palabras, quién es el que puede sujetarse entre uno y el otro con el temor de Dios? Aquí lo dice, el que da gracias a Dios, el que alaba al Señor en su corazón y canta, el que tiene canto espiritual, el que tiene himnos y el que tiene salmos. Cuando alguien tiene una actitud de rebeldía y no se puede sujetar a otros, entonces yo digo, tiene que aprender a hablar salmos, himnos y cantos espirituales. Amados hermanos, yo sé que el Señor ha sido bueno con nosotros y yo pues quisiera hacer una oración, ¿verdad? Una oración que nos ayude a nosotros a salir de cualquier valle de sequedad espiritual, ¿verdad? Y que podamos volver a la vida espiritual. En Cristo siempre hay más. Tenemos nosotros, hermanos, la oportunidad de que, como consecuencia de lo que hemos escuchado, podamos discernir nuestro corazón para el Señor. Ahí en tu casa, yo quisiera que cerraras tus ojos y si el Señor te habló en alguna parte del mensaje, le digas al Señor, Señor, ayúdame, perdóname, Señor, yo quiero convertirme en un hombre o una hermana, en una mujer espiritual. Y seguramente eso traerá bendición a tu vida, traerá paz en tu contorno, vas a servir con alegría, vas a ser premiado en creces, porque así es Dios. Él todo lo hace posible. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pido que nos ayudes, nos auxilies, Padre bendito, y que al mismo tiempo perdones aquellas actitudes, Señor, que han desmejorado mi vida espiritual. Que yo pueda tener, Señor, mis oídos circuncidados, que ese pedernal espiritual circuncide mis oídos, mi mente, mi corazón, Padre, de tal manera que si repetitivamente, Padre, me han dicho cosas que han debilitado mi vida espiritual, de hoy en adelante, Señor, no permitiré que me hablen, Señor, sino que solamente abriré mis oídos para oír tu voz y tu consejo. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, aquellos que están al alcance de nuestra voz, y permite que esta palabra, a la cual tú has traído para edificación y bendición de tus hijos, sea para cada uno un rema en su corazón en un momento determinado. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amado hermano, voy a ponerte ahí el bosquejo, si quieres pues tomarle una foto.
Y al mismo tiempo, pues quiero recordarte que se cerraron los formularios de llenado, ¿verdad? Para la oficialidad, después de una semana de espera. No era nada complicado. El día domingo dijimos que íbamos a mostrar si alguien tenía alguna duda y pues realmente nadie se abocó. Eso quiere decir que o todos pudieron o los que no quisieron, pues quizás me están dando una respuesta negativa. Cualquiera que sea la situación, yo le doy la bienvenida a todos los hermanos que han podido hacerlo, ¿verdad? Y aquellos que no lo han podido hacer, pues van a tener que platicar con sus autoridades, con mi persona, y así poderlos integrar en el equipo que donde ustedes sí quieren estar, ¿verdad? Porque me comentaron de algunos que no tienen teléfonos o no utilizan redes, pues eso es comprensible. El otro anuncio es que el sábado 26 de febrero vamos a tener bautismos en agua a las 9:30 de la mañana. Abóquese con nuestro hermano y ayuda pastoral Marvin Coronado, ¿verdad? Para que él les dé las directrices. Y también quiero anunciar, hermano, que el primer sábado de cada mes vamos a estar ya teniendo nuestros servicios para las damas. Y quiero anunciar esto, que no es solo para mujeres casadas o mujeres adultas, no. Invito a todas las jovencitas de danza, de medios, todas las hermanas amadas, las invitamos, ¿verdad? Para el servicio de damas. Vamos a tener la administración juntamente con los de alabanza ahí que van a estar ministrándoles. Y también, pues, lo que hemos hablado es apertura de jóvenes, ¿verdad? Para poder integrar un grupo de alabanza. Ahí es donde el Señor abre los espacios. Así que crezcamos en nuestra vida espiritual de tal manera que podamos decir todos juntamente, consolados con estas palabras: Maranata, Cristo viene pronto. Que el Señor te bendiga, y el pueblo del Señor dice: ven, Señor Jesús. Hasta mañana, bendiciones. En este año de la reivindicación, Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús te invita a participar en su EPS, Equipamiento para Servidores, llevándose a cabo los días jueves a partir de las 19 horas vía Zoom. No te lo puedes perder.